Bienvenido a Mitos y Sueños. Antes de comenzar este viaje, toma un momento para acomodarte, respirar con calma y dejar que el ritmo del día vaya quedándose atrás. Este espacio está pensado para eso, para que puedas entrar poco a poco en un estado más tranquilo, más receptivo, más abierto a la historia que vamos a explorar juntos. Hoy te invito a viajar a un lugar que, durante siglos, fue considerado el centro espiritual del mundo antiguo. Un lugar donde los reyes buscaban respuestas, los generales buscaban permiso y los ciudadanos buscaban consuelo. Un lugar donde la frontera entre lo humano y lo divino parecía desvanecerse. Un lugar que, incluso hoy, sigue envuelto en un aura de misterio. El oráculo de Delfos. Quizá hayas oído hablar de él. Quizá lo recuerdes de algún libro, de una película, de un documental o de alguna historia que te contaron hace tiempo. Pero esta noche vamos a mirarlo desde otra perspectiva. No solo como un mito, ni solo como un hecho histórico, sino como un fenómeno que combina ambos mundos, lo sagrado y lo político, lo espiritual y lo estratégico, lo legendario y lo profundamente humano. Imagina que estás allí. No como un turista moderno, sino como alguien que llega desde lejos, siguiendo un camino antiguo que serpentea entre montañas. El aire es fresco. El sonido del viento se mezcla con el canto de los pájaros. Y a medida que avanzas, el paisaje se abre ante ti, laderas cubiertas de pinos, terrazas de piedra, columnas que se elevan hacia el cielo, y un silencio que no es vacío, sino expectante. Delfos no era un lugar cualquiera. Era un destino. Un punto de encuentro entre mundos. Durante más de 1000 años, personas de todas las regiones del Mediterráneo emprendieron el viaje hacia este santuario. Algunos venían con preguntas sobre el futuro. Otros buscaban orientación para decisiones difíciles. Otros, simplemente, buscaban una señal que les diera fuerza para seguir adelante. Y todos, sin excepción, llegaban con la misma mezcla de esperanza y reverencia. Porque en Delfos hablaba la Pitia, la sacerdotisa que, según los griegos, transmitía la voz del dios Apolo. Pero, ¿qué había realmente detrás de esa voz? ¿Era un mensaje divino? ¿Era una interpretación humana? ¿Era una mezcla de ambas cosas? ¿O era algo completamente distinto? En este viaje vamos a explorar esas preguntas. Vamos a caminar entre los restos del santuario, a observar sus templos, a imaginar sus rituales. Vamos a escuchar las historias que se contaban sobre la Pitia, sobre los sacerdotes, sobre los peregrinos que llegaban desde lugares remotos. Y también vamos a mirar más allá del mito, hacia las explicaciones que la historia, la arqueología y la ciencia moderna han propuesto. Pero no te preocupes, no vamos a hacerlo con prisa. No vamos a abrumarnos con datos. No vamos a perder la atmósfera. Este viaje está pensado para ser suave, pausado, envolvente. Un recorrido que puedas escuchar mientras te relajas, mientras te preparas para dormir o mientras simplemente dejas que la mente se calme. A lo largo de los próximos bloques, iremos desentrañando el enigma del oráculo de Delfos desde distintos ángulos. Veremos cómo funcionaba realmente el santuario, qué papel jugaba la Pitia, cómo se interpretaban las profecías, y por qué este lugar llegó a tener tanta influencia en la política, la economía y la cultura de la antigua Grecia. Pero antes de entrar en todo eso, quiero que te quedes con una imagen. Una imagen sencilla, pero poderosa. Estás en la ladera del monte Parnaso. El sol comienza a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El aire es fresco, y huele a tierra, a piedra caliente y a hojas de pino. A lo lejos, escuchas el murmullo de un arroyo. Y frente a ti, en lo alto, se alza el templo de Apolo, iluminado por la luz del atardecer. En ese momento, entiendes por qué los antiguos griegos pensaban que este lugar era especial. No hace falta creer en dioses para sentirlo. Hay algo en el paisaje, en la altura, en el silencio, que invita a la reflexión. Algo que te hace sentir pequeño y, al mismo tiempo, conectado con algo más grande. Ese es el espíritu con el que vamos a recorrer esta historia. Con curiosidad, con calma, con respeto por el misterio, pero también con ganas de comprenderlo.
Así que respira hondo. Deja que la mente se abra. Y prepárate para adentrarte en uno de los lugares más fascinantes de la antigüedad. Porque el viaje hacia el oráculo de Delfos está a punto de comenzar. Y lo que vamos a descubrir juntos es mucho más que un mito. Hay lugares que parecen haber sido elegidos por la naturaleza antes que por los hombres. Sitios donde el paisaje no solo acompaña la historia, sino que la provoca. Delfos es uno de esos lugares. Incluso hoy, cuando uno se acerca al santuario, siente que algo en el entorno cambia. No es un truco de la mente. No es sugestión. Es la forma en que la montaña se eleva, la manera en que la luz cae sobre las rocas, el silencio que se forma entre los pinos. Todo parece dispuesto para crear una atmósfera que invita a la reflexión, al recogimiento, a la sensación de estar entrando en un espacio distinto. Los antiguos griegos lo sabían. Lo sentían. Y por eso, cuando hablaban de Delfos, no lo hacían como quien describe un lugar geográfico, sino como quien se refiere a un punto de conexión entre mundos. Para ellos, Delfos era el ónfalos, el ombligo del mundo. Un centro simbólico donde la tierra y el cielo se tocaban. Pero antes de que existiera un templo, antes de que la Pitia pronunciara sus profecías, antes incluso de que Apolo fuera asociado con el lugar, Delfos ya tenía una presencia especial. Las leyendas más antiguas hablan de un dragón, la serpiente Pitón, que custodiaba el lugar. Otras hablan de Gea, la tierra, como la primera dueña del santuario. Y otras, aún más antiguas, sugieren que el sitio era un punto de culto prehelénico, un lugar donde las comunidades primitivas realizaban rituales relacionados con la fertilidad, la tierra y los ciclos naturales. Sea cual sea el origen, lo cierto es que Delfos no surgió de la nada. Fue elegido. O, mejor dicho, se dejó elegir. Para entender por qué Delfos se convirtió en lo que fue, basta con imaginar el camino que seguían los peregrinos. No era un trayecto sencillo. Muchos venían desde regiones lejanas, Tesalia, el Peloponeso, las islas del Egeo, incluso colonias de Asia Menor o del sur de Italia. El viaje podía durar semanas, a veces meses. Y cuando por fin llegaban a las faldas del monte Parnaso, el cansancio se mezclaba con la emoción. El ascenso hacia el santuario era una experiencia en sí misma. El camino serpenteaba entre barrancos, bosques de pinos y terrazas naturales. A medida que se subía, el aire se volvía más fresco, más limpio. Y el paisaje se abría, mostrando un valle profundo que parecía extenderse hasta el infinito. Muchos peregrinos describían la sensación de estar entrando en un lugar sagrado incluso antes de ver el templo. No era solo la belleza del entorno. Era la forma en que la montaña parecía proteger el santuario, como si lo envolviera en un abrazo de piedra. Era la luz, que cambiaba de tono a medida que se ascendía. Era el silencio, interrumpido solo por el viento o por el sonido de los pasos sobre la tierra. Cuando finalmente llegaban a la entrada del santuario, la impresión era aún más poderosa. Columnas de mármol. Terrazas escalonadas. Estatuas dedicadas por ciudades de toda Grecia. Tesoros construidos para albergar ofrendas. Y, en lo alto, el templo de Apolo, resplandeciendo bajo el sol. Para un griego antiguo, aquello no era solo arquitectura. Era un testimonio de fe. Un recordatorio de que Delfos no pertenecía a una sola ciudad, sino a todas. El recorrido por el santuario comenzaba en la vía sagrada, un camino que ascendía lentamente hacia el templo. A ambos lados, los peregrinos encontraban ofrendas, estatuas, inscripciones, monumentos dedicados por ciudades que buscaban mostrar su devoción y su poder. Porque Delfos no era solo un lugar espiritual. Era también un escenario político. Cada ciudad quería dejar su huella. Cada polis quería demostrar su riqueza, su influencia, su cercanía con Apolo. Y lo hacía construyendo tesoros, pequeñas edificaciones donde se guardaban ofrendas valiosas, oro, plata, armas ceremoniales, estatuas, objetos rituales. Para el peregrino, caminar por la vía sagrada era como recorrer un museo vivo de la historia griega. Cada tesoro contaba una historia. Cada inscripción recordaba una victoria.
Cada estatua era un mensaje. Y todos esos mensajes tenían un destinatario común, Apolo. O, más precisamente, la institución que hablaba en su nombre. Pero más allá de la arquitectura, más allá de las ofrendas, más allá de la política, había algo que hacía que Delfos fuera único, la sensación de misterio. Los griegos creían que en Delfos se podía escuchar la voz de un dios. No en forma de trueno, ni de visión, ni de aparición, sino a través de una mujer, la Pitia. La idea de que un ser humano pudiera transmitir la voluntad divina era poderosa. Y la forma en que se realizaba el ritual reforzaba esa sensación. La Pitia se sentaba sobre un trípode colocado encima de una grieta en la tierra. De esa grieta, según las fuentes antiguas, emanaban vapores que la sumían en un estado alterado. Los sacerdotes la acompañaban, interpretando sus palabras. Y los peregrinos esperaban, a veces durante días, para recibir una respuesta. Todo en el proceso estaba diseñado para crear una atmósfera de solemnidad, de misterio, de trascendencia. Y funcionaba. Incluso hoy, cuando los arqueólogos han estudiado el lugar, cuando los historiadores han analizado los textos, cuando los geólogos han investigado las fallas del terreno, el misterio no desaparece del todo. Se transforma. Pero sigue ahí. ¿Por qué Delfos sigue fascinándonos? ¿Por qué, miles de años después, seguimos hablando del oráculo? ¿Por qué su historia aparece en documentales, novelas, videojuegos, películas? Quizá porque Delfos representa algo que sigue siendo profundamente humano, la búsqueda de respuestas. Los griegos acudían al oráculo para preguntar sobre guerras, cosechas, viajes, enfermedades, decisiones políticas, asuntos familiares. Hoy, nosotros buscamos respuestas en otros lugares: psicólogos, libros, redes sociales, algoritmos, gurús modernos. Pero la necesidad es la misma. La incertidumbre es la misma. El deseo de encontrar una guía es el mismo. Delfos nos recuerda que, desde hace miles de años, los seres humanos hemos buscado formas de entender el futuro, de interpretar el presente, de encontrar sentido en lo que nos rodea. Y quizá por eso, cuando uno se imagina el santuario, cuando uno piensa en la Pitia, cuando uno escucha las historias de las profecías, siente una conexión extraña. Una mezcla de curiosidad, respeto y nostalgia por un tiempo en el que la respuesta a una pregunta podía venir envuelta en misterio. Algo que a menudo se pasa por alto es el papel que jugaba la expectativa en la experiencia del oráculo. Los peregrinos no llegaban a Delfos como quien entra en una oficina administrativa. Llegaban después de un viaje largo, difícil, cargado de emociones. Habían dejado atrás sus hogares, sus familias, sus responsabilidades. Habían caminado durante días bajo el sol, la lluvia o el frío. Habían dormido en caminos, en posadas, en templos menores. Habían escuchado historias de otros peregrinos, rumores, leyendas. Cuando por fin llegaban al santuario, estaban en un estado mental especial. Más receptivos. Más sensibles. Más abiertos a la idea de que algo extraordinario pudiera ocurrir. Y eso, por sí solo, ya creaba un terreno fértil para la experiencia oracular. La expectativa es una fuerza poderosa. Puede transformar un gesto simple en un acto sagrado. Puede convertir una frase ambigua en una revelación. Puede hacer que un lugar se convierta en un mito. Una de las razones por las que Delfos se convirtió en un centro tan importante fue su carácter panhelénico. A diferencia de otros templos, que pertenecían a una ciudad o a una región, Delfos era considerado un santuario de todos los griegos. Espartanos, atenienses, corintios, tebanos, jonios, dorios. Todos acudían allí. Todos ofrecían tributos. Todos buscaban respuestas. En un mundo lleno de rivalidades, guerras y tensiones políticas, Delfos era un espacio neutral. Un lugar donde las diferencias se suspendían, al menos por un momento. Un lugar donde la identidad común, ser griego, se hacía más fuerte que las divisiones. Ese carácter panhelénico no solo reforzó la importancia del santuario, también lo convirtió en un punto clave para la diplomacia, la negociación y la legitimación política.
Pero eso lo exploraremos más adelante. Por ahora, basta con quedarnos con esta imagen, un santuario en la ladera de una montaña, rodeado de pinos, bañado por la luz del sol, lleno de ofrendas, estatuas y símbolos. Un lugar donde miles de personas, durante más de 1000 años, acudieron en busca de algo que todos, en algún momento, hemos buscado, una respuesta. Y con esa imagen en mente, avanzamos hacia el siguiente paso de nuestro viaje, la figura central del oráculo. La mujer que, sentada sobre un trípode, pronunciaba palabras que podían cambiar el destino de un imperio. La Pitia. Si uno recorre las ruinas del templo de Apolo en Delfos, es fácil dejarse llevar por la grandeza del lugar, las columnas que aún se mantienen en pie, las terrazas que se elevan hacia la montaña, las vistas que se abren hacia el valle. Pero si uno se detiene, si uno respira hondo y escucha el silencio, hay un punto concreto donde la imaginación se vuelve más intensa, el espacio donde se sentaba la Pitia. Ese punto, hoy apenas marcado por piedras y fragmentos, fue durante siglos el centro espiritual de Grecia. Allí, sobre un trípode de bronce, una mujer pronunciaba palabras que podían cambiar el destino de ciudades enteras. Pero, ¿quién era realmente la Pitia? ¿Cómo vivía? ¿Qué sentía? ¿Qué ocurría en su mente y en su cuerpo cuando entraba en trance? ¿Era una mensajera divina o una figura cuidadosamente construida por la institución del oráculo? Para entenderlo, debemos acercarnos a ella con calma, como si estuviéramos entrando en su mundo. A diferencia de lo que muchos imaginan, la Pitia no era una sacerdotisa de élite ni una noble. No pertenecía a una familia poderosa. No era una figura política. No era una mujer instruida en filosofía o retórica. La Pitia era, en esencia, una mujer común. Las fuentes antiguas coinciden en que debía cumplir ciertos requisitos: ser mayor de 50 años, tener una vida considerada pura según los estándares de la época, no estar marcada por escándalos o conflictos, ser respetada por su comunidad y ser capaz de soportar largas ceremonias y estados alterados. En los primeros siglos, la tradición decía que la Pitia debía ser una joven virgen. Pero tras un episodio en el que un visitante intentó raptar a la sacerdotisa, la norma cambió. Desde entonces, solo mujeres mayores podían ocupar el cargo. Sin embargo, aunque fueran mayores, debían vestir como jóvenes. Un detalle simbólico que reforzaba la idea de pureza, renovación y conexión con lo divino. La Pitia no era una figura política, pero tampoco era una mujer cualquiera. Una vez elegida, su vida cambiaba para siempre. La Pitia vivía dentro del recinto sagrado. Tenía un espacio reservado, lejos del bullicio de los peregrinos, donde llevaba una vida tranquila, casi monástica. Su rutina incluía baños rituales en la fuente Castalia, ayunos periódicos, abstinencia sexual, prácticas de purificación, oraciones diarias y preparación mental y espiritual. No era una vida cómoda. Era una vida dedicada. La Pitia no podía abandonar el santuario sin permiso. No podía participar en la vida social de Delfos. No podía tener relaciones sentimentales. No podía poseer bienes propios. Era, en cierto modo, una figura sagrada, pero también una figura aislada. Y ese aislamiento era parte del proceso. El oráculo no funcionaba todos los días. Solo se consultaba en fechas específicas, generalmente una vez al mes, durante 9 meses al año. Los 3 meses restantes se consideraban un periodo en el que Apolo abandonaba Delfos para pasar el invierno entre los hiperbóreos. El día de la consulta comenzaba antes del amanecer. La Pitia se purificaba en la fuente Castalia, un manantial sagrado cuyas aguas aún hoy fluyen entre las rocas. Luego bebía agua de la fuente Casotis, que según la tradición tenía propiedades inspiradoras. Después quemaba hojas de laurel, la planta sagrada de Apolo, y se colocaba una corona hecha con sus ramas. Los sacerdotes preparaban el templo. Encendían el fuego sagrado. Sacrificaban una cabra para comprobar si el dios estaba dispuesto a hablar. Si la cabra temblaba al ser rociada con agua fría, era señal de que Apolo aceptaba la consulta. Solo entonces la Pitia entraba en el aditón, la cámara más profunda del templo.
Allí, sobre un trípode colocado encima de una grieta en la roca, comenzaba su trance. Durante siglos, los griegos creyeron que la Pitia hablaba con la voz de Apolo. Pero hoy, gracias a estudios modernos, sabemos que su estado alterado tenía causas más complejas. En 2001, un equipo de geólogos descubrió que el templo de Apolo se encuentra sobre la intersección de dos fallas geológicas. Estas fallas liberaban gases como etileno, metano y dióxido de carbono. El etileno, en particular, puede inducir euforia, trance, alucinaciones, pérdida parcial de conciencia, sensación de ligereza y desconexión del entorno. Los textos antiguos describen a la Pitia como inspirada, elevada, transportada. Los efectos del etileno encajan sorprendentemente bien con esas descripciones. La Pitia inhalaba humo de laurel, realizaba cantos, respiraba profundamente y permanecía en un espacio cerrado. Todo esto podía inducir un estado alterado incluso sin gases naturales. La vida de la Pitia era solitaria, ritualizada, cargada de simbolismo. Ese entorno podía predisponerla a experiencias visionarias. La Pitia creía que hablaba con Apolo. Los sacerdotes creían que hablaba con Apolo. Los peregrinos creían que hablaba con Apolo. La sugestión colectiva es una fuerza poderosa. Aquí llegamos a uno de los puntos más fascinantes del oráculo. La Pitia no pronunciaba discursos largos. No daba explicaciones detalladas. No ofrecía respuestas claras. La mayoría de las veces murmuraba frases cortas, palabras sueltas, sonidos entrecortados. Los sacerdotes eran quienes transformaban esos murmullos en profecías. Esto significa que la Pitia era el canal, los sacerdotes eran los intérpretes y la institución era la que realmente hablaba. La ambigüedad era parte del sistema. Una profecía ambigua no podía ser refutada. Una profecía ambigua siempre podía reinterpretarse. Ejemplo clásico. Si cruzas el río, un gran imperio caerá. ¿El imperio enemigo? ¿O el tuyo? Solo el tiempo lo diría. Y cuando el tiempo hablaba, los sacerdotes ajustaban la interpretación. Los estudios modernos sugieren que la Pitia experimentaba un estado disociativo. No era un trance teatral. Era real. En ese estado, la percepción del tiempo se altera. La conciencia se fragmenta. La mente se vuelve más receptiva a imágenes internas. Las palabras fluyen sin control consciente. Para la Pitia, la experiencia debía ser intensa, agotadora, incluso peligrosa. De hecho, algunas fuentes mencionan que ciertas Pitias murieron jóvenes debido al desgaste físico y mental del cargo. Más allá de su papel ritual, la Pitia era un símbolo poderoso. Representaba la conexión entre humanos y dioses, la sabiduría femenina, la voz de la tierra, la autoridad espiritual y la neutralidad política. Era una figura respetada, temida y venerada. Los peregrinos no la veían como una mujer. La veían como un canal, una puerta, un instrumento de Apolo. Y esa percepción era fundamental para el funcionamiento del oráculo. Es importante entender que la Pitia no actuaba sola. El oráculo era una institución compleja, con sacerdotes, asistentes, intérpretes, escribas y funcionarios. La Pitia era la cara visible. Pero el poder real estaba detrás. Los sacerdotes controlaban quién podía consultar, cuándo podía hacerlo, qué preguntas eran aceptables, cómo se interpretaba la respuesta, qué versión se registraba y qué versión se difundía. La Pitia era la chispa. La institución era el fuego. Imagina que eres un peregrino que ha viajado durante semanas para llegar a Delfos. Has dormido en caminos, has cruzado montañas, has soportado el calor del día y el frío de la noche. Ahora estás aquí. El templo se alza ante ti. El aire huele a laurel quemado. Los sacerdotes se mueven en silencio. La Pitia entra en el adíton. No la ves. Nadie la ve. Solo escuchas un murmullo, un sonido que parece venir desde lo profundo de la tierra. Los sacerdotes se inclinan. Toman notas. Se miran entre ellos. Finalmente, uno se acerca a ti. Te entrega una tablilla con la respuesta.
No sabes si esas palabras vienen de un dios, de la Pitia, de los sacerdotes o de una mezcla de todo. Pero sientes algo. Una emoción difícil de describir. Porque en ese momento, lo que importa no es la fuente. Es la sensación de haber sido escuchado. De haber recibido una señal. De haber participado en un ritual que conecta tu vida con algo más grande. Ese era el verdadero poder del oráculo. Ahora que conocemos a la Pitia, su vida, su trance, su papel simbólico y su función dentro del santuario, estamos listos para avanzar hacia el corazón del mecanismo oracular. Porque la Pitia era la voz, pero no era quien decidía qué se decía. Ahora exploraremos el sistema interno del oráculo, la interpretación de las profecías, la ambigüedad como herramienta y el papel crucial de los sacerdotes. Cuando uno piensa en el oráculo de Delfos, suele imaginar a la Pitia en trance, pronunciando palabras misteriosas que los sacerdotes transformaban en profecías. Pero lo que ocurría después, lo que sucedía en la sombra, era igual de importante. Porque la Pitia era la voz, sí, pero no era quien decidía qué se decía. El verdadero poder del oráculo residía en la interpretación, en la estructura invisible que convertía un murmullo en una sentencia, un susurro en una guía para reyes, un gesto en una decisión política. Y para entenderlo, hay que adentrarse en el mecanismo interno del santuario, un mecanismo tan complejo como sutil, tan humano como estratégico. Imagina por un momento que estás dentro del templo. La Pitia acaba de pronunciar unas palabras entrecortadas, casi ininteligibles. Su voz ha salido temblorosa, como si viniera desde un lugar profundo, más allá de la conciencia. Los sacerdotes la han escuchado con atención, inclinándose hacia ella, tratando de captar cada sonido, cada inflexión. Pero lo que ocurre a continuación no es un acto divino. Es un acto humano. Los sacerdotes se retiran unos pasos, se miran entre ellos, intercambian gestos, murmuran en voz baja. No están traduciendo literalmente lo que la Pitia ha dicho. Están interpretando. Están construyendo un mensaje. Ese mensaje no surge de la nada. No es improvisado. Está moldeado por años de tradición, por la experiencia acumulada, por el conocimiento de la política griega, por la comprensión profunda de la psicología humana. Los sacerdotes sabían que una profecía debía ser útil, pero también ambigua. Debía orientar, pero no comprometer. Debía sonar divina, pero ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier desenlace. Y así, lo que la Pitia murmuraba en trance se convertía en un texto cuidadosamente elaborado, una frase que podía interpretarse de varias maneras, una respuesta que parecía profunda precisamente porque no era concreta. La ambigüedad era una herramienta poderosa. Una profecía clara podía ser refutada. Una profecía ambigua siempre podía reinterpretarse. Si un general preguntaba si debía ir a la guerra, la respuesta podía ser algo como, si cruzas el río, un gran imperio caerá. ¿Qué imperio? ¿El suyo? ¿El enemigo? La frase no lo decía. Y sin embargo, sonaba como una revelación. Sonaba como algo que solo un dios podría pronunciar. Y cuando la guerra terminaba, fuera cual fuera el resultado, la profecía podía ajustarse. Si el general ganaba, el imperio que cayó era el enemigo. Si perdía, el imperio que cayó era el suyo. El oráculo nunca se equivocaba. Porque nunca decía nada que pudiera ser demostrado falso. Pero la ambigüedad no era solo una estrategia para proteger la reputación del oráculo. Era también una forma de permitir que el consultante encontrara su propia interpretación. Los griegos creían que los dioses hablaban en símbolos, en metáforas, en enigmas. Una respuesta demasiado clara habría parecido humana. Una respuesta enigmática parecía divina. Y así, la ambigüedad se convirtió en el lenguaje natural del oráculo. Los sacerdotes eran expertos en ese lenguaje. No solo interpretaban las palabras de la Pitia. También interpretaban el contexto. Sabían quién hacía la pregunta, de dónde venía, qué tensiones políticas existían en su ciudad, qué alianzas estaban en juego, qué rumores circulaban por Grecia. El oráculo no era un lugar aislado. Era un centro de información.
Los peregrinos traían noticias, los embajadores traían secretos, los comerciantes traían rumores. Los sacerdotes escuchaban, observaban, analizaban. Y cuando llegaba el momento de dar una profecía, tenían una visión sorprendentemente clara del panorama político. Esto no significa que manipularan las respuestas de forma maliciosa. Significa que entendían el poder de la palabra. Sabían que una profecía podía influir en decisiones que afectarían a miles de personas. Sabían que una frase mal formulada podía desencadenar una guerra. Sabían que el oráculo era una institución respetada, pero también vulnerable. Y por eso, cada respuesta era cuidadosamente calibrada. El proceso era más complejo de lo que parece. No era solo cuestión de escuchar a la pitia y escribir una frase. Había un ritual interno, una estructura jerárquica, un sistema de validación. Los sacerdotes discutían entre ellos. Debatían. Ajustaban. A veces suavizaban una frase. A veces la hacían más críptica. A veces añadían un elemento simbólico. A veces omitían algo que la pitia había dicho. El resultado final era una construcción colectiva, un mensaje que llevaba la firma invisible de la institución. Y sin embargo, para el peregrino, la experiencia era profundamente personal. Recibía la profecía como si fuera un mensaje directo de Apolo. La leía con reverencia. La analizaba durante días. La comentaba con su familia, con sus consejeros, con sus aliados. La profecía se convertía en un punto de referencia, en una guía, en un faro. Y aunque no siempre entendía su significado, sentía que había recibido algo valioso. Algo que lo conectaba con lo divino. La fuerza del oráculo no residía solo en lo que decía, sino en lo que representaba. Representaba la idea de que el futuro podía ser conocido, aunque fuera parcialmente. Representaba la idea de que los dioses se preocupaban por los asuntos humanos. Representaba la idea de que, en un mundo lleno de incertidumbre, había un lugar donde uno podía encontrar orientación. Y esa idea era poderosa. Tan poderosa que moldeó la historia de Grecia durante siglos. Pero para entender completamente el mecanismo del oráculo, hay que mirar también a quienes lo consultaban. No todos los peregrinos eran iguales. Algunos eran campesinos que buscaban consejos sobre una cosecha. Otros eran comerciantes que querían saber si debían emprender un viaje. Otros eran familias que preguntaban por un matrimonio, una enfermedad, un nacimiento. Pero también había reyes, generales, embajadores. Y sus preguntas no eran simples. Preguntaban sobre guerras, alianzas, colonizaciones, tratados. Preguntaban sobre decisiones que podían cambiar el destino de ciudades enteras. Los sacerdotes sabían que no podían dar la misma respuesta a todos. Sabían que una profecía para un campesino tenía un impacto limitado. Pero una profecía para un rey podía desencadenar una cadena de acontecimientos impredecibles. Por eso, las respuestas para los poderosos eran aún más cuidadosas. A veces eran más largas. A veces incluían referencias mitológicas. A veces estaban formuladas de manera tan poética que parecían versos de un poema épico. Todo para reforzar la sensación de que la respuesta venía de un lugar más allá de lo humano. Y sin embargo, incluso en esos casos, la ambigüedad seguía siendo la clave. Una profecía demasiado clara podía comprometer al oráculo. Una profecía demasiado vaga podía parecer inútil. El equilibrio era delicado. Y los sacerdotes lo mantenían con una habilidad sorprendente. Hay un detalle que a menudo pasa desapercibido: el oráculo no respondía a cualquier pregunta. Había reglas. Había límites. Había temas que no se podían consultar. Y había preguntas que los sacerdotes rechazaban. A veces porque eran inapropiadas. A veces porque eran peligrosas. A veces porque la institución no quería involucrarse en ciertos asuntos. El oráculo tenía poder, sí, pero también tenía prudencia. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Ese silencio también era una herramienta. Un silencio podía ser tan significativo como una profecía. Podía interpretarse como desaprobación, como advertencia,
como señal de que el consultante debía buscar la respuesta dentro de sí mismo. El silencio era parte del lenguaje del oráculo. Un lenguaje que combinaba palabras, símbolos, gestos y ausencias. Si uno observa el funcionamiento del oráculo desde fuera, puede parecer un sistema manipulado, incluso calculado. Pero si uno lo observa desde dentro, desde la perspectiva de quienes vivieron en esa época, la experiencia era profundamente espiritual. Los griegos no veían contradicción entre lo humano y lo divino. Creían que los dioses actuaban a través de los hombres. Creían que la inspiración podía manifestarse en formas ambiguas. Creían que la verdad podía estar oculta en un enigma. Y por eso, el oráculo funcionaba. Porque encajaba perfectamente en la visión del mundo de los griegos. La institución del oráculo era, en cierto modo, un puente entre dos mundos, el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. Y como todo puente, necesitaba pilares sólidos. La Pitia era uno de esos pilares. Los sacerdotes eran otro. Pero había un tercer pilar, menos visible, pero igual de importante, la fe colectiva. Sin esa fe, el oráculo no habría tenido poder. Sin esa fe, las profecías no habrían tenido impacto. Sin esa fe, Delfos habría sido solo un templo más. Pero la fe estaba ahí. Y era profunda. Y era compartida. Y era lo que permitía que un murmullo se convirtiera en una guía para un imperio. A medida que avanzamos en este viaje, es importante recordar que el oráculo no era una máquina perfecta. Era una institución humana. Con virtudes y defectos. Con sabiduría y limitaciones. Con momentos de grandeza y momentos de duda. Pero precisamente por eso es tan fascinante. Porque nos muestra cómo una sociedad entera construyó un sistema para enfrentar la incertidumbre. Un sistema que combinaba ritual, política, psicología y espiritualidad. Un sistema que, a pesar de sus ambigüedades, funcionó durante más de 1000 años. Y ahora que hemos visto cómo se construía una profecía, estamos listos para adentrarnos en un aspecto aún más profundo, el papel del oráculo en la política griega. Porque Delfos no era solo un santuario espiritual. Era también un centro de poder. Un lugar donde se decidían guerras, alianzas, colonizaciones. Un lugar donde la palabra de Apolo podía inclinar la balanza entre la paz y el conflicto. A medida que uno se adentra en la historia del oráculo de Delfos, se vuelve imposible ignorar un hecho que, aunque no siempre se menciona en los relatos más románticos, fue fundamental para su existencia. Delfos no era solo un santuario espiritual. Era un centro de poder. Un lugar donde la religión y la política se entrelazaban de una manera tan profunda que, durante siglos, resultó difícil distinguir dónde terminaba la fe y dónde comenzaba la estrategia. Para los griegos, consultar al oráculo no era solo un acto de devoción. Era también un acto diplomático, un movimiento calculado, una herramienta para legitimar decisiones que podían cambiar el destino de una ciudad entera. Imagina por un momento que eres un gobernante de una polis griega. Tienes ante ti una decisión crucial: declarar la guerra, fundar una colonia, firmar un tratado, emprender una reforma interna. Sabes que cualquier paso en falso puede costarte el poder, la estabilidad o incluso la vida. En un mundo donde la política era volátil y las alianzas cambiaban con rapidez, la incertidumbre era una amenaza constante. Y en ese contexto, Delfos ofrecía algo que ninguna otra institución podía ofrecer: legitimidad. Una legitimidad que no venía de los hombres, sino de los dioses. O al menos, eso creían. Cuando un gobernante consultaba al oráculo, no solo buscaba una respuesta. Buscaba un respaldo. Una señal que pudiera mostrar a su pueblo, a sus aliados y a sus enemigos. Una señal que dijera: no soy yo quien toma esta decisión. Es Apolo. Y esa frase tenía un peso enorme. Porque en la mentalidad griega, los dioses no eran figuras distantes. Eran fuerzas activas, presentes, involucradas en los asuntos humanos. Si Apolo aprobaba una guerra, esa guerra era justa. Si Apolo aprobaba una colonización, esa colonización estaba destinada al éxito. Si Apolo aprobaba una reforma,
esa reforma tenía un aura de inevitabilidad. Los sacerdotes de Delfos lo sabían. Sabían que cada profecía tenía un impacto político. Sabían que sus palabras podían inclinar la balanza en conflictos que involucraban a miles de personas. Sabían que su institución era respetada, pero también observada con atención. Y por eso, actuaban con cautela. No podían favorecer abiertamente a una ciudad sobre otra. No podían arriesgarse a perder la confianza de los griegos. Pero tampoco podían ser completamente neutrales. Porque Delfos no existía en un vacío. Estaba rodeado de ciudades, alianzas, tensiones. Y su supervivencia dependía, en parte, de mantener un equilibrio delicado entre todas ellas. Ese equilibrio se manifestaba en la forma en que el oráculo respondía a las consultas políticas. A veces, la respuesta era claramente favorable a una ciudad. Otras veces, era más ambigua. Otras, simplemente evitaba comprometerse. Pero en todos los casos, había un cálculo detrás. Un cálculo que tenía en cuenta no solo la pregunta, sino también el contexto. Los sacerdotes sabían que ciudades estaban en conflicto, que alianzas se estaban formando, que tensiones estaban a punto de estallar. Sabían qué decisiones podían desestabilizar la región y cuáles podían mantener la paz. Y aunque no siempre acertaban, su influencia era innegable. Un ejemplo famoso es el de la colonización. En la Grecia antigua, fundar una colonia no era una decisión menor. Implicaba enviar ciudadanos a tierras lejanas, establecer nuevas ciudades, abrir rutas comerciales, expandir la influencia de la polis. Y casi siempre, antes de emprender una colonización, los griegos consultaban al oráculo. No solo para saber si la empresa tendría éxito, sino para obtener una especie de permiso divino. Una colonia fundada con la bendición de Apolo tenía más prestigio, más legitimidad, más posibilidades de atraer colonos. Y si la colonia prosperaba, la ciudad madre podía atribuir su éxito a la voluntad del dios. Pero el oráculo no solo influía en decisiones de expansión. También jugaba un papel crucial en las guerras. Antes de iniciar un conflicto, los griegos querían saber si los dioses estaban de su lado. Querían asegurarse de que su causa era justa. Querían evitar la ira divina. Y así, acudían a Delfos. A veces, la respuesta era clara: la victoria será tuya. Otras veces, era más enigmática: un gran imperio caerá. Y otras, simplemente advertía: no cruces el río. Pero en todos los casos, la profecía influía en la decisión final. Hay un episodio especialmente revelador: la guerra médica. Cuando los persas amenazaron Grecia, muchas ciudades acudieron al oráculo en busca de orientación. Los atenienses, en particular, recibieron una profecía famosa: solo un muro de madera te protegerá. La frase era ambigua. ¿Qué significaba ese muro? ¿Una fortificación? ¿Una flota? ¿Un refugio? Los sacerdotes no lo aclararon. Pero los líderes atenienses interpretaron que el muro de madera era su flota de barcos. Y esa interpretación los llevó a apostar por el poder naval, una decisión que resultó crucial en la victoria contra los persas. Sin esa profecía, Atenas quizá habría tomado otro camino. Y la historia de Grecia habría sido muy distinta. Pero no todas las profecías eran tan decisivas. A veces, el oráculo actuaba como mediador. Cuando dos ciudades estaban al borde de la guerra, podían acudir a Delfos para buscar una solución. Y el oráculo, en lugar de tomar partido, ofrecía una respuesta que invitaba a la negociación. Una respuesta que recordaba a ambas partes que la guerra no era siempre la mejor opción. En ese sentido, Delfos funcionaba como una especie de árbitro, un lugar donde las tensiones podían resolverse sin derramamiento de sangre. Sin embargo, esta función diplomática no era completamente desinteresada. Delfos tenía mucho que perder si Grecia se sumía en el caos. Su influencia dependía de la estabilidad. Su prestigio dependía de la confianza. Su riqueza dependía de las ofrendas. Y por eso, los sacerdotes tenían un interés directo en mantener el equilibrio entre las ciudades.
No podían permitir que una polis dominara a todas las demás. No podían permitir que una guerra destruyera el tejido político de Grecia. Y así, sus profecías a menudo buscaban preservar ese equilibrio. Pero la política no era el único ámbito donde Delfos ejercía influencia. También tenía un papel económico. Las ciudades competían por mostrar su devoción al dios Apolo. Construían tesoros, ofrecían estatuas, donaban oro y plata. El santuario acumuló una riqueza enorme. Una riqueza que no solo reforzaba su prestigio, sino que también le daba poder. Porque en la Grecia antigua, la riqueza era una forma de autoridad. Y Delfos, con sus tesoros brillando bajo el sol, era un recordatorio constante de que el oráculo no era solo un lugar espiritual. Era también un centro económico. Esa riqueza atraía visitantes. Atraía embajadores. Atraía comerciantes. Atraía artistas. Delfos se convirtió en un punto de encuentro para toda Grecia. Un lugar donde se intercambiaban ideas, noticias, rumores. Un lugar donde se formaban alianzas. Un lugar donde se negociaban acuerdos. Y en ese ambiente, los sacerdotes tenían acceso a información privilegiada. Información que les permitía entender mejor el contexto de cada consulta. Información que les daba una ventaja estratégica. Información que, en manos de una institución tan influyente, podía moldear decisiones a gran escala. Pero a pesar de todo este poder, Delfos mantenía una imagen de neutralidad. Una imagen cuidadosamente construida. Una imagen que decía, aquí no hay intereses humanos. Aquí habla el Dios. Esa imagen era esencial para su funcionamiento. Si los griegos hubieran sospechado que el oráculo estaba influido por intereses políticos, su confianza habría desaparecido. Y sin confianza, el oráculo habría perdido su poder. Por eso, los sacerdotes eran extremadamente cuidadosos. Nunca mostraban favoritismo abiertamente. Nunca se involucraban directamente en conflictos. Nunca revelaban sus deliberaciones internas. Todo debía parecer divino. Todo debía parecer inevitable. Todo debía parecer más allá de lo humano. Y sin embargo, detrás de esa fachada, había una institución profundamente humana. Una institución que entendía el poder de la palabra. Una institución que sabía que una frase bien formulada podía cambiar el curso de la historia. Una institución que, durante siglos, logró mantener un equilibrio delicado entre la fe y la política, entre la espiritualidad y la estrategia, entre el mito y la realidad. Si uno se imagina a los sacerdotes trabajando en la penumbra del templo, discutiendo una profecía, ajustando una frase, calibrando un mensaje, puede sentir la tensión de ese equilibrio. No era un trabajo sencillo. No era un trabajo mecánico. Era un arte. Un arte que combinaba intuición, conocimiento, prudencia y una comprensión profunda de la naturaleza humana. Y ese arte fue lo que permitió que Delfos se convirtiera en el corazón político de Grecia. Un corazón que latía al ritmo de las consultas, de las decisiones, de las profecías. Un corazón que, durante más de 1000 años, influyó en guerras, alianzas, colonizaciones y reformas. Un corazón que, aunque hoy esté en ruinas, sigue resonando en la historia. A medida que avanzamos en este viaje, es importante recordar que Delfos no era un lugar aislado. Era un nodo en una red compleja de relaciones políticas, económicas y culturales. Y su influencia no se limitaba a Grecia. También llegaba a reinos extranjeros, a colonias lejanas, a pueblos que veían en el oráculo una fuente de sabiduría. Delfos era, en cierto modo, un centro internacional. Un lugar donde convergían caminos, ideas y destinos. Pero para entender completamente esa influencia, debemos mirar más de cerca el papel económico del santuario. Porque la riqueza acumulada en Delfos no solo era un símbolo de devoción. Era también una herramienta de poder. Una herramienta que reforzaba su autoridad, que atraía visitantes, que financiaba su funcionamiento. Una herramienta que convirtió al santuario en uno de los centros económicos más importantes del mundo antiguo. A veces, cuando uno imagina el oráculo de Delfos, piensa únicamente en la Pitia,
en el templo, en las profecías. Pero si uno pudiera retroceder en el tiempo y caminar por el santuario en su época de esplendor, descubriría algo que a menudo se pasa por alto. Delfos era un lugar deslumbrante. No solo por su atmósfera espiritual, sino por su riqueza material. Una riqueza que no era un detalle secundario, sino un pilar fundamental de su poder. Porque Delfos no solo influía en Grecia a través de sus palabras. También lo hacía a través del oro, la plata, las estatuas, los tesoros y las ofrendas que se acumulaban en sus terrazas como si fueran un museo viviente del mundo antiguo. Imagina que caminas por la vía sagrada en el siglo V a.C., el sol cae sobre las piedras, y a cada paso encuentras algo que te obliga a detenerte. A tu izquierda, un tesoro construido por los atenienses, con columnas brillantes y relieves que narran sus victorias. A tu derecha, un tesoro espartano, sobrio pero imponente, con inscripciones que celebran su disciplina y su fuerza militar. Más adelante, un tesoro de los Ifnios, decorado con esculturas tan detalladas que parecen moverse bajo la luz. Y entre ellos, estatuas de bronce, de mármol, de oro, de plata. Estatuas de héroes, de dioses, de atletas victoriosos. Estatuas dedicadas por ciudades enteras, por reyes extranjeros, por generales agradecidos, por comerciantes que habían tenido éxito en sus viajes. Cada ofrenda tenía un propósito. Algunas eran agradecimientos por una victoria militar. Otras eran peticiones de protección. Otras eran demostraciones de poder. Pero todas, sin excepción, contribuían a la riqueza del santuario. Una riqueza que no se ocultaba. Al contrario, se exhibía. Se mostraba con orgullo. Era parte del espectáculo. Parte del mensaje. Parte de la autoridad del oráculo. Porque Delfos no era solo un lugar donde se escuchaba la voz de Apolo. Era también un lugar donde se veía su poder. Un poder que se manifestaba en la acumulación de tesoros. En la belleza de las esculturas. En la magnificencia de los edificios. En la sensación de que uno estaba entrando en un espacio donde los dioses habían dejado su huella. Pero esa riqueza no era solo estética. Tenía un impacto real en la política y la economía de Grecia. Las ciudades competían por mostrar su devoción. Competían por construir el tesoro más hermoso, la estatua más impresionante, la ofrenda más valiosa. Esa competencia no era solo religiosa. Era también política. Una ciudad que construía un tesoro en Delfos estaba enviando un mensaje claro: somos poderosos. Somos ricos. Somos dignos de la atención de Apolo. Y ese mensaje era escuchado por todos los peregrinos que pasaban por la vía sagrada. Era una forma de propaganda. Una forma de diplomacia. Una forma de influencia. Los sacerdotes de Delfos lo sabían. Sabían que cada tesoro era una declaración. Sabían que cada ofrenda reforzaba la posición del santuario. Sabían que la riqueza atraía más riqueza. Y por eso, cuidaban el santuario con esmero. Lo mantenían limpio, ordenado, impresionante. Sabían que la apariencia era parte del poder. Que un santuario pobre no podía inspirar respeto. Que un santuario descuidado no podía atraer peregrinos. Que un santuario sin brillo no podía sostener la ilusión de lo divino. Pero la riqueza de Delfos no era solo visible. También era funcional. El santuario actuaba como una especie de banco. Las ciudades depositaban tesoros allí porque sabían que el lugar era seguro. Nadie se atrevería a robar en un santuario sagrado. Nadie se atrevería a desafiar la protección de Apolo. Y así, Delfos se convirtió en un centro financiero. Un lugar donde se guardaban riquezas que podían ser utilizadas en momentos de crisis. Un lugar donde se almacenaban tributos, donaciones, reservas. Un lugar donde la economía y la religión se entrelazaban de una manera sorprendentemente moderna. Esa función financiera le daba al oráculo un poder adicional. Un poder silencioso, pero profundo. Porque quien controla la riqueza, controla la influencia. Y Delfos controlaba una cantidad de riqueza que pocas ciudades podían igualar. Esa riqueza le permitía mantener su independencia.
Le permitía resistir presiones externas. Le permitía negociar desde una posición de fuerza. Le permitía actuar como mediador en conflictos. Le permitía sostener su prestigio incluso en tiempos difíciles. Pero la riqueza no era solo material. También era simbólica. Cada tesoro, cada estatua, cada ofrenda contaba una historia. Una historia de devoción, de victoria, de agradecimiento. Una historia que reforzaba la idea de que Delfos era un lugar especial. Un lugar donde los dioses intervenían en los asuntos humanos. Un lugar donde las ciudades buscaban la aprobación divina. Un lugar donde la historia de Grecia se escribía no solo con palabras, sino también con objetos. Si uno observa los restos arqueológicos de Delfos hoy, puede ver fragmentos de esa riqueza. Columnas rotas, bases de estatuas, inscripciones desgastadas. Pero si uno cierra los ojos, puede imaginar cómo era en su época de esplendor. Puede imaginar el brillo del mármol bajo el sol. Puede imaginar el resplandor del oro. Puede imaginar el sonido de los peregrinos admirando las ofrendas. Puede imaginar la sensación de estar rodeado de belleza, de poder, de historia. Esa sensación era parte de la experiencia del oráculo. No era un detalle secundario. Era un elemento central. Porque la riqueza reforzaba la autoridad. La belleza reforzaba la fe. La magnificencia reforzaba la idea de que uno estaba en un lugar donde lo humano y lo divino se encontraban. Pero la riqueza también tenía un lado oscuro. Atraía envidias. Atraía ambiciones. Atraía conflictos. Hubo momentos en los que ciudades poderosas intentaron controlar Delfos. Momentos en los que ejércitos marcharon hacia el santuario. Momentos en los que la independencia del oráculo estuvo en peligro. Pero una y otra vez, Delfos logró mantener su autonomía. A veces gracias a su prestigio. A veces gracias a su diplomacia. A veces gracias a la intervención de otras ciudades que veían en el santuario un símbolo que debía ser protegido. La independencia de Delfos era crucial. Si una ciudad hubiera controlado el oráculo, su autoridad habría desaparecido. Nadie habría confiado en una profecía emitida bajo la influencia de una polis rival. Nadie habría aceptado la palabra de Apolo si sospechaba que estaba manipulada. Por eso, la neutralidad era sagrada. Y por eso, la riqueza del santuario era tanto una bendición como una responsabilidad. A medida que uno recorre mentalmente el santuario, puede imaginar a los sacerdotes caminando entre los tesoros, observando las ofrendas, cuidando los objetos sagrados. Puede imaginar a los peregrinos maravillándose ante la belleza del lugar. Puede imaginar a los embajadores discutiendo en voz baja, analizando qué ofrendas habían traído otras ciudades, qué mensajes estaban enviando, qué alianzas se estaban formando. Porque Delfos no era solo un santuario. Era un escenario político. Un lugar donde cada objeto tenía un significado. Un lugar donde cada detalle podía interpretarse como un gesto diplomático. Y sin embargo, a pesar de toda esta riqueza, a pesar de toda esta influencia, el santuario mantenía una atmósfera de serenidad. Una serenidad que no era artificial. Era el resultado de siglos de rituales, de devoción, de respeto. Los griegos no veían contradicción entre la riqueza y la espiritualidad. Para ellos, la belleza era una forma de honrar a los dioses. La magnificencia era una forma de expresar gratitud. La abundancia era una forma de mostrar devoción. Esa visión es importante para entender por qué Delfos funcionó durante tanto tiempo. No era solo un lugar de poder. Era un lugar de significado. Un lugar donde la riqueza no era ostentación, sino símbolo. Un lugar donde la belleza no era superficial, sino sagrada. Un lugar donde la política no anulaba la espiritualidad, sino que la reforzaba. Si uno se imagina el santuario al amanecer, cuando la luz dorada cae sobre las columnas, cuando el aire es fresco y silencioso, cuando los tesoros brillan suavemente bajo el sol, puede entender por qué los griegos creían que ese lugar era especial. Puede entender por qué viajaban desde tan lejos. Puede entender por qué ofrecían sus riquezas. Puede entender por qué confiaban en las palabras del oráculo.
Porque Delfos no era solo un lugar donde se buscaban respuestas. Era un lugar donde se encontraba sentido. Un lugar donde la historia, la fe, la política y la belleza se entrelazaban en una experiencia única. Una experiencia que, incluso hoy, sigue resonando en quienes visitan sus ruinas. Y ahora que hemos explorado la riqueza del santuario, estamos listos para adentrarnos en un aspecto aún más profundo, la construcción del mito. Porque Delfos no solo acumuló tesoros, también acumuló historias. Historias que reforzaron su autoridad. Historias que moldearon su identidad. Historias que transformaron un santuario en un símbolo eterno. Cuando uno piensa en Delfos, imagina que su prestigio surgió de manera natural, como si el lugar hubiera sido sagrado desde el principio y su fama hubiera crecido por sí sola, alimentada únicamente por la fe de los peregrinos. Pero la realidad es más compleja, más humana, más fascinante. Porque el oráculo no solo fue un santuario. Fue una construcción cultural. Una obra colectiva. Un relato cuidadosamente tejido a lo largo de siglos. Un relato que combinaba religión, política, tradición y una habilidad extraordinaria para crear símbolos que perduraran en la memoria de los griegos. Para entender cómo se construyó ese mito, hay que volver al principio. A un tiempo en el que Delfos no era aún el santuario de Apolo, sino un lugar asociado a fuerzas más antiguas. Las leyendas hablan de Gea, la tierra, como la primera dueña del lugar. Hablan de Temis, la diosa de la justicia, como su sucesora. Hablan de una serpiente gigantesca, Pitón, que custodiaba el sitio. Y hablan de Apolo, joven y radiante, llegando desde el norte para reclamar el santuario como suyo, matando a la serpiente y estableciendo allí su templo. Esa historia, contada una y otra vez, no era solo un mito. Era una declaración. Una forma de decir que Apolo, dios de la luz, de la armonía, de la razón, había vencido a las fuerzas primordiales del caos. Una forma de legitimar su presencia en Delfos. Una forma de explicar por qué ese lugar, tan antiguo, tan cargado de simbolismo, pertenecía ahora al dios que representaba la claridad y la profecía. Pero esa historia no surgió de la nada. Fue moldeada, pulida, repetida, convertida en tradición. Y con el tiempo, se convirtió en la base del prestigio del oráculo. Porque si Apolo había vencido a Pitón, si había reclamado el santuario, si había establecido allí su morada, entonces Delfos no era solo un lugar sagrado. Era el lugar donde un dios había demostrado su poder. Un lugar donde la luz había vencido a la oscuridad. Un lugar donde la voz divina podía escucharse con más claridad que en ningún otro sitio. Ese mito fundacional era solo el primer paso. El segundo paso fue construir una identidad panhelénica. En un mundo donde las ciudades griegas estaban constantemente en conflicto, donde las rivalidades eran intensas, donde las alianzas cambiaban con rapidez, Delfos se presentó como un espacio neutral. Un espacio que no pertenecía a ninguna polis. Un espacio que pertenecía a todas. Un espacio donde los griegos podían encontrarse como iguales, más allá de sus diferencias. Esa neutralidad no era solo política. Era simbólica. Delfos se convirtió en un punto de unión. Un lugar donde se celebraban los Juegos Píticos, competiciones musicales y atléticas que reunían a participantes de toda Grecia. Un lugar donde se realizaban ceremonias que reforzaban la identidad común. Un lugar donde las ciudades podían mostrar su devoción sin temor a ser eclipsadas por sus rivales. Un lugar donde la cultura griega se celebraba en su conjunto. Esa dimensión panhelénica reforzó el mito. Porque un santuario que pertenece a todos es un santuario más fuerte. Un santuario más respetado. Un santuario más difícil de cuestionar. Y así, Delfos se convirtió en un símbolo de unidad en un mundo fragmentado. Un símbolo que trascendía la política cotidiana. Un símbolo que recordaba a los griegos que, a pesar de sus diferencias, compartían una historia, una lengua, una religión. Pero la construcción del mito no se detuvo ahí. También se reforzó a través de la arquitectura. Los templos, los tesoros, las estatuas, las inscripciones,
Todo estaba diseñado para impresionar, para transmitir la idea de que uno estaba entrando en un espacio sagrado, para crear una atmósfera que predispusiera a la fe, para hacer que el visitante sintiera que estaba en presencia de algo más grande que él mismo. La arquitectura no era solo funcional, era narrativa. Cada edificio contaba una historia. Cada tesoro celebraba una victoria. Cada estatua representaba un ideal. Y todas esas historias, victorias e ideales se entrelazaban para formar un relato colectivo, el relato de un santuario que era, al mismo tiempo, un museo, un archivo, un escenario y un templo. Pero quizás el elemento más importante en la construcción del mito fue la consistencia. Durante siglos, el oráculo funcionó de manera regular. Las ceremonias se repetían. Los rituales se mantenían. Las profecías se entregaban con la misma solemnidad. La pitia se sentaba en el trípode. Los sacerdotes interpretaban sus palabras. Los peregrinos esperaban su turno. Todo seguía un patrón. Un patrón que reforzaba la idea de continuidad, de tradición, de estabilidad. Esa consistencia era esencial. Porque un mito no se sostiene solo con historias. Se sostiene con prácticas, con rituales, con repeticiones, con la sensación de que uno está participando en algo que ha existido siempre y que seguirá existiendo. Y Delfos ofrecía exactamente eso. Un ritual que no cambiaba. Una experiencia que se mantenía. Una estructura que resistía el paso del tiempo. Pero detrás de esa consistencia había una estrategia. Los sacerdotes sabían que el prestigio del oráculo dependía de su capacidad para mantener la ilusión de lo divino. Sabían que cualquier cambio brusco podía generar dudas. Sabían que cualquier contradicción podía debilitar la fe. Y por eso, cuidaban cada detalle. Cuidaban la forma en que se presentaban las profecías. Cuidaban la manera en que se realizaban los rituales. Cuidaban la imagen del santuario. Cuidaban la narrativa. Esa narrativa incluía silencios. Silencios estratégicos. Silencios que reforzaban el misterio. Silencios que permitían que los peregrinos llenaran los vacíos con su propia imaginación. Silencios que hacían que el oráculo pareciera más profundo, más enigmático, más conectado con lo divino. Porque a veces, lo que no se dice es más poderoso que lo que se dice. La construcción del mito también incluía momentos de teatralidad. La entrada de la pitia en el adítón. El humo del laurel. El murmullo de las palabras. El temblor de la cabra sacrificada. Todo formaba parte de una puesta en escena. Una puesta en escena que no era engañosa, sino simbólica. Una puesta en escena que reforzaba la idea de que uno estaba participando en un acto sagrado. Una puesta en escena que hacía que la experiencia fuera inolvidable. Y sin embargo, a pesar de toda esta construcción, a pesar de toda esta estrategia, el mito no era falso. Era real en el sentido más profundo. Porque los mitos no son mentiras. Son relatos que dan sentido. Son historias que explican el mundo. Son símbolos que conectan a las personas con algo más grande. Y Delfos ofrecía exactamente eso, un relato que daba sentido a la incertidumbre. Una historia que explicaba el futuro. Un símbolo que conectaba a los griegos con lo divino. La fuerza del mito no residía en su literalidad. Residía en su capacidad para inspirar, para guiar, para unir, para dar esperanza, para ofrecer un espacio donde las preguntas más difíciles podían formularse, para ofrecer una respuesta, aunque fuera ambigua, para ofrecer una experiencia que transformaba al peregrino. Si uno se imagina a un griego antiguo subiendo por la vía sagrada, rodeado de tesoros, escuchando el murmullo del viento entre las columnas, esperando su turno para escuchar la voz del oráculo, puede entender por qué el mito era tan poderoso. No era solo la profecía. Era el viaje. Era el paisaje. Era la arquitectura. Era la historia. Era la comunidad. Era la sensación de estar participando en algo que trascendía lo humano. Y esa sensación no se construye con mentiras. Se construye con símbolos, con rituales, con belleza, con tradición,
con una narrativa que se repite y se refuerza, con una experiencia que toca algo profundo en el corazón humano. Delfos fue, durante siglos, un maestro en ese arte. El arte de construir un mito que no engaña, sino que ilumina. Un mito que no oculta la realidad, sino que la transforma. Un mito que no se impone, sino que se comparte. Un mito que no se desvanece, sino que perdura. La imagen de Delfos como un santuario perfecto, suspendido entre montañas y envuelto en un aura de misterio, no se sostiene solo por su arquitectura o por la figura de la Pitia. También se sostiene por las historias que circularon durante siglos, relatos que viajaban de ciudad en ciudad, de boca en boca, y que reforzaban la idea de que el oráculo tenía acceso a un conocimiento que escapaba a la comprensión humana. Historias que hablaban de profecías cumplidas, de advertencias ignoradas, de decisiones tomadas gracias a una frase enigmática pronunciada en el interior del templo. Historias que, con el tiempo, se convirtieron en parte del tejido cultural de Grecia. Si uno se acerca a esas historias con calma, sin prisa, puede sentir cómo se entrelazan con la vida cotidiana de los griegos. No eran relatos distantes, reservados para reyes o generales. Eran historias que afectaban a todos. Historias que se contaban en los mercados, en los puertos, en las plazas. Historias que se repetían en los banquetes, en las reuniones familiares, en los festivales. Historias que daban forma a la manera en que los griegos entendían el destino, la voluntad divina y la fragilidad humana. Una de las más conocidas es la de Creso, rey de Lidia. Creso era uno de los hombres más ricos de su tiempo, un gobernante poderoso que había expandido su reino y acumulado tesoros inmensos. Pero también era un hombre inquieto, preocupado por el futuro, temeroso de perder lo que había construido. Cuando decidió enfrentarse al imperio persa, quiso asegurarse de que los dioses estaban de su lado. Envió emisarios a Delfos con regalos magníficos, ofrendas que brillaban bajo la luz del sol. Y la respuesta que recibió fue una de las más famosas de la historia: si cruzas el río, un gran imperio caerá. Creso interpretó la frase como una señal de victoria. Cruzó el río. Inició la guerra. Y el imperio que cayó fue el suyo. La historia se convirtió en un ejemplo perfecto de la ambigüedad del oráculo, de su capacidad para ofrecer respuestas que parecían claras pero que, en realidad, contenían múltiples interpretaciones. Pero también se convirtió en una advertencia. Una advertencia sobre la arrogancia, sobre la confianza excesiva, sobre la tendencia humana a escuchar solo lo que quiere escuchar. Otra historia que circulaba entre los griegos era la de los espartanos antes de la batalla de las Termópilas. Cuando consultaron al oráculo sobre el destino de su ciudad, la respuesta fue inquietante: o caerá un rey de Esparta, o Esparta será destruida. La frase no dejaba mucho margen. Y sin embargo, los espartanos la aceptaron con una serenidad que impresionó a toda Grecia. Sabían que la profecía no era una condena, sino una elección. Y Leónidas, su rey, tomó la decisión que la historia recordaría para siempre. Estas historias no eran simples anécdotas. Eran parte de la identidad griega. Parte de su manera de entender el mundo. Parte de su relación con los dioses. Y cada una de ellas reforzaba la idea de que Delfos era un lugar donde el destino se revelaba, aunque fuera de manera velada. Un lugar donde las decisiones humanas se encontraban con la voluntad divina. Un lugar donde la historia podía cambiar con una sola frase. Pero no todas las profecías estaban relacionadas con guerras o reyes. Muchas tenían que ver con la vida cotidiana. Con viajes, con matrimonios, con cosechas, con enfermedades. Los griegos acudían al oráculo para preguntar sobre asuntos que hoy consideraríamos personales. Y las respuestas, aunque ambiguas, ofrecían consuelo. No porque fueran soluciones concretas, sino porque daban la sensación de que uno no estaba solo frente a la incertidumbre. De que había un orden, aunque fuera invisible. De que había una guía, aunque fuera enigmática. Esa sensación era poderosa. Y era parte de lo que hacía que Delfos funcionara. La profecía no era solo un mensaje. Era una experiencia.
Una experiencia que comenzaba mucho antes de entrar en el templo y que continuaba mucho después de recibir la respuesta. Una experiencia que transformaba al peregrino, aunque no siempre de la manera que esperaba. Si uno imagina a un campesino que viaja durante días para llegar al santuario, cargando con sus preocupaciones, sus miedos, sus esperanzas, puede entender la importancia de esa experiencia. El viaje en sí era un acto de fe, un acto de entrega, un acto de búsqueda. Y cuando finalmente llegaba al templo, cuando veía la grandeza del lugar, cuando escuchaba los cantos, cuando observaba a la Pitia entrar en trance, sentía que estaba participando en algo sagrado. Algo que lo conectaba con los dioses, con su comunidad, con la historia. Esa conexión era real, aunque la profecía fuera ambigua. Era real porque la experiencia era real. Porque el santuario era real. Porque la emoción era real. Y esa realidad emocional era suficiente para sostener la fe. Suficiente para mantener vivo el mito. Suficiente para hacer que Delfos siguiera siendo un centro espiritual durante siglos. Las historias de profecías cumplidas se acumulaban. Algunas eran exageradas. Otras eran reinterpretadas. Otras eran inventadas. Pero todas contribuían a la reputación del oráculo. Una reputación que se extendía más allá de Grecia. Reinos extranjeros enviaban emisarios. Colonias lejanas consultaban al santuario. Incluso pueblos que no compartían la religión griega reconocían la autoridad de Delfos. Porque la fama del oráculo no se basaba solo en la fe. Se basaba en su historia. En su consistencia. En su capacidad para ofrecer respuestas que, de una manera u otra, parecían encajar con la realidad. Esa reputación también se alimentaba de la manera en que los sacerdotes gestionaban la información. Sabían que una profecía no terminaba en el templo. Sabían que viajaba, que se contaba, que se repetía, que se transformaba. Y por eso, cuidaban la forma en que se presentaban las respuestas. Cuidaban el lenguaje. Cuidaban el tono. Cuidaban los detalles. Sabían que una frase bien formulada podía convertirse en una historia que perdurara durante generaciones. La construcción del mito no era un acto aislado. Era un proceso continuo. Un proceso que involucraba a los sacerdotes, a la Pitia, a los peregrinos, a las ciudades, a los poetas, a los historiadores. Un proceso que se alimentaba de la experiencia colectiva. Un proceso que transformaba cada profecía en un hilo más dentro de un tapiz inmenso. Ese tapiz era lo que hacía que Delfos fuera más que un santuario. Era lo que hacía que fuera un símbolo. Un símbolo de sabiduría, de misterio, de conexión con lo divino. Un símbolo que sobrevivió incluso cuando el poder del oráculo comenzó a declinar. Porque los símbolos no dependen de las instituciones. Dependen de las historias. Y las historias de Delfos eran demasiado profundas, demasiado arraigadas, demasiado humanas para desaparecer. Si uno se detiene un momento y piensa en todas esas historias, puede sentir cómo se entrelazan con la vida de los griegos. No eran relatos distantes. Eran parte de su identidad. Parte de su manera de entender el mundo. Parte de su relación con el destino. Y esa relación era lo que hacía que Delfos fuera un lugar tan especial. La profecía no era solo un mensaje. Era un espejo. Un espejo que reflejaba los miedos, las esperanzas, las ambiciones de quienes acudían al santuario. Un espejo que mostraba no solo el futuro, sino también el presente. Un espejo que permitía a los griegos verse a sí mismos desde una perspectiva distinta. Y esa perspectiva era, en muchos casos, más valiosa que la respuesta en sí. A medida que uno se adentra en estas historias, puede sentir cómo el santuario cobra vida. Como las voces del pasado resuenan entre las columnas. Como los pasos de los peregrinos se mezclan con el murmullo del viento. Como la figura de la Pitia se vuelve más cercana, más humana, más real. Y en esa cercanía, en esa humanidad, se encuentra parte del misterio de Delfos. Porque el oráculo no era una máquina de profecías. Era una institución humana. Una institución que combinaba ritual, política, psicología y espiritualidad.
Una institución que entendía la naturaleza humana mejor que muchas otras. Una institución que sabía que, a veces, lo que uno necesita no es una respuesta clara, sino una frase que lo obligue a reflexionar. Una frase que lo acompañe. Una frase que lo transforme. Y así, las profecías se convirtieron en parte de la vida griega. Parte de su historia. Parte de su cultura. Parte de su manera de enfrentar la incertidumbre. Y aunque hoy podamos analizar esas profecías desde una perspectiva histórica, psicológica o científica, su poder sigue siendo evidente. Porque siguen fascinándonos. Siguen intrigándonos. Siguen invitándonos a reflexionar sobre la relación entre el destino y la decisión, entre lo divino y lo humano, entre la claridad y el enigma. La historia del oráculo no se entiende sin estas profecías. Sin estas historias. Sin estos relatos que viajaron por toda Grecia y que, con el tiempo, se convirtieron en parte del alma del santuario. Y mientras uno recorre mentalmente ese mundo antiguo, puede sentir como cada historia añade una capa más al misterio. Una capa que no oculta la verdad, sino que la hace más profunda. Más rica. Más humana. Con el paso de los siglos, Delfos siguió recibiendo peregrinos, ofrendas, embajadas y preguntas. El santuario se mantuvo como un punto de referencia en un mundo que cambiaba lentamente, como una roca firme en medio de un mar de tensiones políticas, guerras, alianzas y transformaciones culturales. Pero nada en la historia humana permanece inmóvil para siempre. Incluso los lugares que parecen eternos comienzan a mostrar grietas cuando el mundo que los rodea se transforma. Y Delfos, a pesar de su prestigio, no fue una excepción. Durante la época clásica, el oráculo vivió su apogeo. Las ciudades griegas lo consultaban con frecuencia, los tesoros se acumulaban, las historias de profecías cumplidas circulaban por todo el Mediterráneo. Pero a medida que Grecia entró en el periodo helenístico, después de las conquistas de Alejandro Magno, el equilibrio político comenzó a cambiar. Las polis, que habían sido el corazón del sistema griego, perdieron parte de su autonomía. Los grandes reinos helenísticos, Macedonia, Egipto, Siria, empezaron a dominar la escena. Y con ese cambio, la función del oráculo también comenzó a transformarse. Los nuevos reyes seguían consultando a Delfos, pero lo hacían con una intención distinta. Ya no buscaban solo legitimidad espiritual. Buscaban también prestigio cultural. Delfos se convirtió en un símbolo de la tradición griega, un lugar que representaba la continuidad con un pasado glorioso. Los reyes helenísticos enviaban ofrendas para mostrar su conexión con la cultura griega, para reforzar su imagen como herederos de Alejandro, para demostrar que respetaban las instituciones sagradas. Pero esa relación era más distante, más ceremonial, menos íntima. El oráculo seguía funcionando, pero su influencia política directa comenzó a disminuir. Las decisiones ya no dependían tanto de sus palabras. Los reyes tenían ejércitos enormes, recursos inmensos, consejeros especializados. La profecía seguía siendo un elemento importante, pero ya no era determinante. Y aunque los sacerdotes mantenían la solemnidad de los rituales, la atmósfera del santuario empezaba a cambiar. El mundo se hacía más grande, más complejo, más diverso. Y Delfos, que había sido el centro espiritual de un mundo relativamente pequeño, empezaba a quedar un poco al margen. Aún así, el santuario resistió. Resistió durante siglos. Resistió invasiones, crisis económicas, tensiones internas. Resistió incluso cuando Roma comenzó a expandirse por el Mediterráneo. Los romanos, a diferencia de otros conquistadores, tenían un profundo respeto por la cultura griega. Admiraban sus templos, sus esculturas, su filosofía. Y cuando llegaron a Delfos, no destruyeron el santuario. Lo protegieron. Lo restauraron. Lo integraron en su propio sistema religioso. Para los romanos, Delfos era un lugar venerable. Un lugar que representaba la sabiduría antigua. Un lugar que merecía ser preservado. Los emperadores enviaban ofrendas, financiaban reparaciones, consultaban al oráculo en ocasiones especiales. Pero,
igual que los reyes helenísticos, lo hacían desde una distancia emocional. Para ellos, Delfos era un símbolo cultural más que una fuente de autoridad divina. Un símbolo que reforzaba su imagen como herederos de la civilización griega. A medida que Roma consolidaba su poder, el oráculo fue perdiendo parte de su función original. Ya no era el centro político de Grecia. Ya no era el árbitro de conflictos entre polis. Ya no era el lugar donde se decidían guerras o colonizaciones. Su papel se volvió más ceremonial, más simbólico, más ligado a la tradición que a la política activa. Pero incluso en ese estado, seguía siendo un lugar importante. Un lugar que atraía visitantes de todo el imperio. Un lugar donde la historia parecía respirar entre las columnas. Sin embargo, el mundo seguía cambiando. Y con el tiempo, esos cambios comenzaron a afectar al corazón mismo del santuario. La religión romana, aunque respetuosa con la griega, era diferente. Los dioses eran otros. Los rituales eran otros. La estructura del poder era distinta. Y poco a poco, la función espiritual de Delfos fue perdiendo relevancia. La gente seguía visitándolo, pero ya no con la misma intensidad. Ya no con la misma necesidad. Ya no con la misma fe. El golpe más profundo llegó con la expansión del cristianismo. Una nueva religión que ofrecía una visión distinta del mundo, una relación diferente con lo divino, una estructura espiritual que no necesitaba templos como Delfos. Para los cristianos, los oráculos eran vestigios de un pasado pagano. Vestigios que debían ser superados. Vestigios que no tenían lugar en la nueva fe. Y aunque el proceso fue lento, la influencia del oráculo comenzó a desvanecerse. Los sacerdotes siguieron realizando rituales durante un tiempo. La pitia siguió sentándose en el trípode. Los peregrinos siguieron llegando, aunque en menor número. Pero la atmósfera había cambiado. El santuario ya no era el centro del mundo espiritual. Ya no era el lugar donde se buscaban respuestas. Ya no era el punto de referencia que había sido durante siglos. Era un eco, un recuerdo, una sombra de su antiguo esplendor. Finalmente, en el siglo IV después de Cristo, el emperador Teodosio prohibió los cultos paganos. Los templos fueron cerrados. Los rituales fueron interrumpidos. Y el oráculo de Delfos, después de más de 1000 años de actividad, dejó de funcionar. La pitia ya no habló. Los sacerdotes ya no interpretaron sus palabras. El templo quedó en silencio. Ese silencio no fue solo físico. Fue simbólico. Representó el final de una era. El final de una manera de entender el mundo. El final de una relación entre los humanos y lo divino que había definido la cultura griega durante siglos. Pero ese final no borró la historia. No borró las profecías. No borró las historias que se habían contado. No borró el impacto que Delfos había tenido en la política, en la religión, en la cultura. El santuario quedó en ruinas con el tiempo. Las columnas cayeron. Los tesoros fueron saqueados. Las inscripciones se desgastaron. La vegetación cubrió parte del terreno. Pero incluso en ruinas, Delfos seguía siendo un lugar especial. Un lugar donde el pasado parecía estar a un paso del presente. Un lugar donde uno podía imaginar el sonido de los peregrinos, el murmullo de la pitia, el eco de las profecías. Los viajeros que visitaron Delfos en la Edad Media y en el Renacimiento quedaron impresionados por el paisaje. Por la sensación de estar en un lugar que había sido importante, aunque ya no supieran exactamente por qué. Los arqueólogos del siglo XIX comenzaron a excavar el sitio, a reconstruir su historia, a desenterrar los restos de los templos, de los tesoros, de las estatuas. Y con cada descubrimiento, el santuario volvía a cobrar vida. No como un lugar de culto, sino como un lugar de memoria. Hoy, cuando uno camina por las ruinas de Delfos, puede sentir esa memoria. Puede sentir que el lugar guarda algo. No un poder sobrenatural, sino una historia profunda. Una historia que habla de la necesidad humana de buscar respuestas. De la manera en que las sociedades construyen símbolos. De la forma en que la fe, la política y la cultura se entrelazan.
de la fragilidad de las instituciones, de la persistencia de los mitos. El declive del oráculo no fue un fracaso. Fue una transformación. Una transformación que refleja los cambios del mundo. Los cambios en la religión, en la política, en la manera de entender lo divino. Pero incluso después de su cierre, Delfos siguió influyendo en la imaginación humana. Poetas, filósofos, historiadores, artistas, todos encontraron en el santuario una fuente de inspiración. Una metáfora del misterio. Una metáfora del destino. Una metáfora de la búsqueda de sentido. La voz de la Pitia se apagó, pero el eco de sus palabras sigue resonando. No como profecías, sino como preguntas. Preguntas que siguen siendo relevantes. Preguntas sobre el futuro, sobre la incertidumbre, sobre la relación entre los humanos y lo desconocido. Preguntas que, de alguna manera, todos seguimos haciéndonos. Y mientras uno recorre mentalmente ese santuario silencioso, puede sentir que el misterio no ha desaparecido. Ha cambiado de forma. Ya no está en las palabras de la Pitia. Está en la historia misma. En lo que Delfos representó. En lo que sigue representando. En la manera en que nos recuerda que, incluso cuando las instituciones desaparecen, las preguntas permanecen. Y que, a veces, la búsqueda de respuestas es más importante que las respuestas mismas. El silencio que envuelve Delfos hoy no es un silencio vacío. Es un silencio lleno de capas, de ecos, de historias que parecen flotar entre las piedras. Cuando uno recorre el santuario en la imaginación, después de haber viajado por su origen, su esplendor, su poder y su declive, ese silencio adquiere un significado distinto. Ya no es la ausencia de voces. Es la presencia de todo lo que alguna vez se dijo allí. De todo lo que se preguntó. De todo lo que se temió. De todo lo que se esperó. Es fácil imaginar el lugar ahora, sin peregrinos, sin sacerdotes, sin la Pitia. Solo el viento moviéndose entre las columnas, el sol cayendo sobre las terrazas, las sombras alargándose al final de la tarde. Y en ese paisaje quieto, uno puede sentir que el santuario sigue vivo de otra manera. No como un centro de poder, sino como un recordatorio. Un recordatorio de lo que los seres humanos son capaces de construir cuando buscan sentido. De lo que pueden imaginar cuando se enfrentan a la incertidumbre. De lo que pueden crear cuando necesitan respuestas. Delfos no fue solo un templo. Fue una conversación. Una conversación entre los hombres y lo que creían que había más allá de ellos. Una conversación que duró más de 1000 años. Una conversación que cambió de forma, que se adaptó, que se transformó, pero que nunca perdió su esencia, la necesidad humana de preguntar. De buscar. De escuchar algo que les permita seguir adelante. Esa necesidad sigue existiendo. Aunque ya no acudamos a un santuario en la ladera de una montaña, aunque ya no esperemos que una sacerdotisa entre en trance, aunque ya no interpretemos el temblor de una cabra como una señal divina, seguimos buscando respuestas. Las buscamos en otros lugares, en otras voces, en otras formas. Pero la búsqueda es la misma. La incertidumbre es la misma. La esperanza es la misma. Quizá por eso Delfos sigue fascinándonos. Porque nos recuerda que no estamos solos en esa búsqueda. Que antes de nosotros hubo miles, millones de personas que también se preguntaron qué hacer, hacia dónde ir, cómo enfrentar el futuro. Personas que también sintieron miedo, duda, confusión. Personas que también buscaron una señal. Y que encontraron, en un lugar como Delfos, un espacio donde esas preguntas podían ser pronunciadas sin vergüenza, sin juicio, sin prisa. Cuando uno piensa en la Pitia, en su voz temblorosa, en su respiración profunda, en su trance, puede sentir una mezcla de distancia y cercanía. Distancia porque su mundo era distinto, porque sus rituales eran otros, porque su manera de entender lo divino no es la nuestra. Pero cercanía porque, en el fondo, su papel era escuchar. Escuchar las preguntas de los demás. Escuchar sus miedos. Escuchar sus deseos. Y responder de la mejor manera que podía, desde el lugar que ocupaba, desde la tradición que la sostenía, desde el símbolo que representaba.
Esa cercanía es lo que hace que la historia del oráculo no sea solo un relato del pasado. Es también un espejo. Un espejo que nos muestra cómo hemos cambiado y cómo seguimos siendo los mismos. Un espejo que nos recuerda que, aunque las formas cambien, las preguntas permanecen. Y que, en cierto modo, todos seguimos buscando un lugar donde esas preguntas puedan ser escuchadas. El santuario, en su silencio actual, parece invitar a esa reflexión. No exige nada. No promete nada. Solo está ahí, como un testigo del tiempo. Como un recordatorio de que las civilizaciones pasan, los imperios caen, las religiones cambian, pero la búsqueda humana de sentido permanece. Y en ese sentido, Delfos sigue cumpliendo su función. No como un oráculo que predice el futuro, sino como un símbolo que nos invita a mirar hacia adentro. Si uno se imagina sentado en una de las terrazas del santuario, al final del día, cuando la luz se vuelve suave y el aire se enfría, puede sentir una calma profunda. Una calma que no viene de las respuestas, sino de la aceptación de que no todas las respuestas son necesarias. Que a veces basta con formular la pregunta. Que a veces basta con detenerse. Que a veces basta con escuchar el silencio. Ese silencio no es vacío. Es un espacio. Un espacio donde uno puede respirar, pensar, recordar. Un espacio donde las historias del pasado se mezclan con las inquietudes del presente. Un espacio donde la mente puede descansar, aunque sea por un momento, de la necesidad constante de saberlo todo, de controlarlo todo, de preverlo todo. Quizá por eso, incluso en ruinas, Delfos sigue siendo un lugar poderoso. Porque ofrece algo que no depende de los templos, ni de los sacerdotes, ni de las profecías. Ofrece un espacio para la pausa, para la contemplación, para la conexión con algo que no necesita nombre, algo que no necesita explicación, algo que simplemente está ahí, como una presencia suave, como un eco antiguo que no se ha apagado del todo. Mientras la luz se desvanece y las sombras se alargan, uno puede imaginar a los peregrinos que, hace siglos, se sentaban en ese mismo lugar. Personas que habían viajado durante días, semanas, meses. Personas que habían dejado atrás sus hogares, sus familias, sus responsabilidades. Personas que habían llegado al santuario con el corazón lleno de preguntas. Y que, después de recibir la profecía, se quedaban un momento en silencio, dejando que el paisaje los envolviera, dejando que la experiencia se asentara, dejando que la respuesta, o la ausencia de ella, encontrara su lugar dentro de ellos. Ese momento de silencio era parte del ritual, parte de la transformación, parte de la experiencia. Y aunque hoy ya no haya profecías, ese momento sigue existiendo. Sigue siendo accesible. Sigue siendo real. Basta con imaginarlo. Basta con dejar que la mente viaje. Basta con permitir que el ritmo del mundo se detenga por un instante. La historia del oráculo no termina con su cierre. No termina con la caída de sus columnas. No termina con el silencio de la pitia. Sigue viva en quienes la recuerdan, en quienes la estudian, en quienes la imaginan. Sigue viva en quienes encuentran en Delfos un símbolo de la búsqueda humana. Sigue viva en quienes sienten que, aunque los dioses ya no hablen desde las grietas de la tierra, hay algo en el mundo que sigue invitándonos a escuchar. Y así, mientras la noche cae sobre el santuario imaginado, mientras el viento recorre las piedras, mientras el valle se oscurece lentamente, uno puede sentir una especie de despedida suave. No una despedida triste, sino una despedida tranquila. Una despedida que reconoce que el viaje ha llegado a su fin, pero que también sabe que las preguntas que nos acompañaron seguirán ahí, esperando ser formuladas de nuevo cuando llegue el momento. Delfos no ofrece respuestas ya, pero ofrece algo igual de valioso, un recordatorio de que la búsqueda es parte de lo que nos hace humanos. De que la incertidumbre no es un enemigo, sino un compañero. De que el misterio no es algo que deba resolverse siempre, sino algo que puede acompañarnos, suavemente, como una sombra amable. Y así, con esa sensación de calma, con ese eco antiguo que parece flotar en el aire, con esa mezcla de historia, mito y silencio, el viaje llega a su fin. No con una revelación,
no con una profecía, no con una respuesta definitiva, sino con una respiración profunda. Con un cierre suave. Con la certeza de que, aunque el oráculo ya no hable, su historia sigue susurrando algo que vale la pena escuchar. Que descanses profundamente y que los sueños te acompañen esta noche. Gracias por estar aquí, en Mitos y Sueños.